están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente y poder compartir la conversación que tendremos con el dramaturgo y opositor al régimen cubano, Junior García. Junior García está actualmente en España, a donde llegó hace algunos meses, en lo que él mismo calificó como una fuga de película, luego de que se le prohibiera marchar el 14 y 15 de noviembre pasado y sufriera el acoso del régimen cubano en su propia casa. Partimos entonces saludando a nuestro invitado, Junior García. ¿Cómo estás? Buenos días en Chile, buenas tardes en España. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder conversar, de poder intercambiar ideas y ya saben, cada vez que me preguntan cómo estoy, digo que estoy bien, aunque por dentro, hasta que Cuba no sea un país donde la familia, donde los hijos, donde los amigos puedan vivir en libertad, uno no está bien, por supuesto. Me imagino. Junior, tú eres uno de los líderes del Grupo Archipiélago, un movimiento que surgió a raíz de las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba y que promueve el cambio político, pero de forma pacífica a través del diálogo. Tenían una marcha convocada para el 15 de noviembre y el día antes, el 14, tú quisiste marchar solo, en silencio, pero se te prohibió. Muchos vimos por redes sociales tu casa asediada por civiles del régimen, se te impidió salir. ¿Cómo viviste tú ese encierro y cómo fue que lograste salir de Cuba? Bueno, a grandes rasgos, yo soy un artista, no vengo de la política, es decir, hago teatro, hago cine, y en Cuba gozaba de determinados privilegios porque venía de las academias, tenía premios, era reconocido, publicaba mis obras, pertenecía a organizaciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o la Asociación Hermanos Saiz, que reúne a los jóvenes escritores y artistas, y yo pensaba que realmente a través del diálogo, a través de intercambio de ideas, se podían cambiar las cosas en Cuba, se podía lograr mayor espacio de libertad y espacios democráticos, pero nos demostraron que es imposible. El día 27 de noviembre del año 2020, alrededor de 500 artistas nos concentramos frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con el ministro, tratar de acabar con la censura, tratar de que no siguieran hostigando a un grupo de opositores pacíficos que además eran artistas, el movimiento San Isidro, y fue imposible. Es decir, el régimen demostró que no está dispuesto a dialogar sobre nada, que no están dispuestos a cambiar y que no están dispuestos a ceder en ningún terreno. Más tarde, bueno, ocurrió el estallido social más grande de la historia de Cuba, que fue el del 11 de julio, donde alrededor de 40 ciudades se lanzaron a las calles, cientos de miles de cubanos salieron a gritar libertad y fueron reprimidos de la manera más salvaje y violenta que alguien se pueda imaginar, con muertos, con heridos, con centenares de presos y donde actualmente se encuentran 14 niños en prisión. Después de eso, un grupo de artistas también y de ciudadanos decidimos crear la plataforma Archipiélago para hacer una marcha cívica. Es decir, ya que ellos alegaban que aquellas personas estaban siendo detenidas porque no habían solicitado permiso, quisimos demostrarle al resto de los cubanos y al mundo que era falso. Es decir, que en Cuba ni siquiera pidiendo permiso te permiten una manifestación contra el gobierno. Por lo tanto, hicimos la carta de solicitud con 2 meses de antelación y nos amenazaron con usar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cubanas, ese mismo día que habíamos previsto la marcha, dijeron que iban a movilizarse y que iban a declarar Día Nacional de la Defensa. Nosotros adelantamos la fecha, era primeramente para el 20 de noviembre, la adelantamos para el 15, justamente para no tener un enfrentamiento con los militares, y usaron a la fiscalía, usaron a los intendentes, usaron a una cosa que en Cuba se llama brigadas de respuesta rápida, que son policías vestidos de civil o ciudadanos afines al gobierno, que están autorizados a golpearte con lo que sea, en el caso de que tú te manifiestes contrario al régimen. Nos asediaron, bloquearon nuestra casa. Yo incluso dije, bueno, ok, ya que no permiten la marcha del 15 y que pueda haber una masacre, por lo menos permítame marchar en solitario. Y hago la propuesta de marchar solo por algunas calles del centro de La Habana con una rosa blanca. Ni siquiera eso me permitieron. El día 14, nuestra casa amaneció rodeada con alrededor de 200 personas que no eran nuestros vecinos, aunque aparentemente querían simular eso. Eran policías vestidos de civil, personas que llevaron hasta allí, militantes del partido que llevaron hasta allí para hacernos lo que en Cuba se llama acto de repudio, en otros lugares se llama escrache. Y es una sensación que no se puede explicar si no se vive. Es decir, nosotros nos sentimos como si fuéramos judíos en la Alemania nazi, porque nuestra casa estaba rodeada de cientos de personas gritándonos amenazas, ofensas, diciéndonos fuera de este barrio, no los queremos en este barrio, nos llamaban gusanos, escorias, en fin, y ni siquiera me permitieron ese día salir de la casa. Ya en horas de la noche aceptamos que un grupo de amigos religiosos
nos sacaran de allí, nos llevaran hasta una casa en las afueras de La Habana. Al día siguiente, la embajada española decidió concederme un visado de turista, y cuando vimos que no ocurrió la marcha, obviamente no podía ocurrir porque ellos habían establecido un estado de terror en todo el país, decidimos salir de Cuba. Salimos el día 16 en la noche, obviamente el régimen cubano lo sabía y obviamente nos dejaron salir porque es el método que han usado siempre para deshacerse de activistas molestos, de disidentes incómodos. Ellos creen que saliendo de ti, del territorio nacional, mandándote a otro país, ya anulan por completo tu activismo. Y aquí estamos. Es decir, estamos en España, ya hemos tenido que solicitar asilo porque en Cuba la situación sigue peor. En mi caso cerraron mi grupo de teatro, despidieron a todos los actores. Hay un caso que sigue abierto contra mí, supuestamente por incitación a delinquir, por desorden público, por sedición y por todos los delitos que a ellos se les pueda ocurrir. El propio Díaz-Canel ha dicho que en Cuba no existe la división de poderes, existe algo a lo que él le llama unidad de poderes, y es que los tribunales, las instituciones, todo responde a un único poder, que es el poder del partido, porque Cuba, aunque algunos en el mundo se nieguen a reconocerlo, es una dictadura de manual. ¿En qué está el movimiento opositor en Cuba actualmente? Es una situación compleja. El régimen en Cuba lleva más de 60 años perfeccionando sus métodos. Y uno de los métodos que ha utilizado siempre es, primero, no reconocer a la oposición, luego infiltrar a la oposición y tratar de sembrar discordia. Es el famoso lema divide y vencerás. Lamentablemente la oposición en Cuba no está todo lo unida que nos gustaría. Ellos se han encargado de dividirnos, de sembrar diferencias, y estamos ahora trabajando justamente en anular el efecto de la seguridad del Estado por tratar de dividirnos. Estamos tratando de generar consensos, de establecer mínimos, de entender que no tienen sentido, ahora no tiene sentido poner énfasis en nuestras diferencias porque no vivimos en democracia. No es que mañana se van a desarrollar elecciones libres y que vamos a poder manifestar nuestras diferencias con libertad. Eso no se puede. Por lo tanto, lo primero es lograr democracia en nuestro país, y para eso tenemos que llegar a una serie de consensos, a unos mínimos, establecer contacto también con la oposición en otras dictaduras de la región. En mi caso estoy tratando de establecer contacto con la oposición en Venezuela, con la oposición en Nicaragua, porque al final estas tres dictaduras sí establecen una comunicación constante, sí intercambian información, sí trabajan de forma unida, y la oposición en cada uno de los tres países no solo está dividida a lo interno, sino que no hemos llegado a un proceso de encuentro a nivel regional. Y entonces me parece fundamental que no importa cuál sea la ideología de cualquier individuo, si tiene un compromiso con la democracia, si tiene un compromiso con los derechos humanos, hay que oponerse a las dictaduras, sean del color político que sean. En su momento, el Partido Comunista Chileno solidarizó con el régimen cubano frente a las protestas que hubo, condenó las protestas del 11 de julio, bueno, y las posteriores, anteriores, y acusó a Estados Unidos de estar detrás de ellas. Justamente te iba a preguntar, ¿qué papel juegan agrupaciones como estas en sostener a Díaz-Canel o al régimen? ¿Y cómo te sientes tú con el hecho de que líderes políticos de fuera de Cuba defiendan o apoyen al gobierno cubano? Bueno, hay varios mitos con respecto a la Revolución Cubana. Si hay algo que ha hecho bien la dictadura, ha sido vender una imagen de sí misma que no tiene nada que ver con la realidad, y que lamentablemente en muchas partes del mundo han comprado, han sido estafados con ese mito de la Revolución Cubana. Se habla de salud pública gratuita y de calidad, se habla de educación gratuita y de calidad. Todo esto son mitos. Cualquier cubano que ha vivido en Cuba sabe las dificultades que pasa un individuo para ser atendido en un hospital, para que te atiendan con calidad. Sabe que la educación al final no es gratuita, nos pasamos la vida pagando los estudios. En mi caso personal, yo tuve que dedicarle durante casi todos mis años de estudio un mes completo, a veces hasta 45 días al año, de trabajo gratuito al Estado, ya fuera recogiendo café en las montañas o cortando caña, para poder tener acceso a la universidad. Y una vez que te gradúas de la universidad, tienes que pagar un servicio social que en algunos casos era hasta de 8 años para poder pagar tus estudios. Entonces, todos estos mitos de salud, educación, son totalmente falsos. Y eso hay que deconstruirlo. No se trata solo de los políticos, yo creo que se trata sobre todo de la población. Mientras exista en la sociedad civil, mientras exista en la opinión pública una idea romántica hacia Cuba, una idea infantil hacia lo que Cuba significa,
mientras existe ese mito del David contra Goliat, se culpe de todo los Estados Unidos, que no es un santo, ni mucho menos. Todos sabemos la historia de los Estados Unidos, sobre todo en América Latina, pero eso no justifica que exista una dictadura que abuse con sus propios ciudadanos, que mantenga un régimen cerrado, que no les dé posibilidades de libertad de expresión ni de ningún tipo a sus propios ciudadanos y que secuestre la soberanía, porque es falso que el pueblo cubano sea soberano. Esa soberanía está secuestrada por un partido, por una casta, por un grupo pequeño de empresarios, de burócratas, de militares y de una familia, por supuesto, con un apellido notorio, la familia Castro, que tienen el control absoluto del país. Y cualquier ciudadano que se oponga es expulsado de la vida común, de la vida normal como ciudadano. Ahora, en Cuba hace poco estuvieron 6 eurodiputados y al salir, algunos de ellos decían que Cuba era una democracia representativa. Me gustaría preguntarles si acaso son capaces de mencionar el nombre de un solo diputado en Cuba que represente a la oposición, de un solo diputado que se haya puesto del lado de los manifestantes. Eso no existe, porque sencillamente los diputados son elegidos por el Partido Comunista y son personas absolutamente leales a sus deseos y no son elecciones donde se compita. Es decir, en el caso de los diputados que forman el Parlamento cubano, se vota por todos. O sea, los 605 candidatos terminan siendo los 605 diputados. En el caso de Díaz-Canel, cuando se presentó a presidente, era el único nombre que aparecía en la boleta. O sea, ni siquiera los diputados, que son los que eligen al presidente, tenían opciones. Por lo tanto, en Cuba no existe democracia ni representativa ni de ningún tipo. Algunos cuestionan incluso que en Cuba exista eso que llaman socialismo. En Cuba hay una especie de capitalismo monopolista de Estado, con una casta gobernante, con un sistema prácticamente feudal que tiene lo peor del capitalismo y también tiene lo peor del comunismo. Es un sistema totalmente cerrado donde los ciudadanos tienen que comprar productos básicos en una moneda que no cobran, porque el Estado te paga en pesos cubanos, pero para comprar productos básicos en las tiendas tienes que tener euros y no hay forma legal de comprar euros en Cuba. Entonces es un sistema de explotación. Yo no conozco un obrero en el mundo que sea más explotado que el obrero cubano. Incluso los médicos que salen de misión a otros países y que se usan las misiones médicas como una bandera de solidaridad y de lo bueno que es el gobierno cubano, esos médicos van allí y el Estado les quita hasta el 80% de su salario. No solo eso, sino que además les retira sus documentos para que no puedan tener vida ni libertad como individuos. Y si algún médico decide desertar de su misión, tiene como castigo 8 años sin poder regresar a Cuba a ver a sus familiares. Entonces es una especie de esclavitud moderna. Por lo mismo, te iba a preguntar, Junior, en un mes más va a asumir en Chile el presidente electo Gabriel Boric, un hombre joven, un poco menor que tú, sí, líder de una coalición integrada por el Partido Comunista. ¿Cómo ves el futuro de Chile con los comunistas en el gobierno? Y si puede tener éxito un gobierno formado o conformado por comunistas. Bueno, lo primero es que yo soy un demócrata, o sea, yo respeto la decisión soberana de los chilenos de escoger el gobierno que deseen. A mí me llamó mucho la atención cuando era candidato, se refirió a Cuba como una dictadura y dijo que la izquierda nueva tenía que desentenderse de este tipo de regímenes autoritarios. Ojalá no sea solo una frase de campaña, ojalá no se trate solo de un lema para ganar seguidores o para apartarse de determinados estigmas, ojalá lo cumplan. A mí siempre me viene a la mente el caso de Chávez, porque cuando Hugo Chávez Frías, era candidato a las elecciones en Venezuela, también dijo que Cuba era una dictadura, también negó ser comunista y también trató de apartarse todo lo posible de cualquier autoritarismo. Sin embargo, vimos en lo que se convirtió Venezuela. Entonces, una cosa es en campaña y otra cosa es cuando tienen el poder. Yo deseo, francamente, que Chile continúe siendo una democracia, que por supuesto se respete la decisión soberana de los chilenos de elegir el gobierno que deseen, pero ojalá no se vayan hacia caminos autoritarios y ojalá no se acerquen a estas dictaduras de la región demasiado, porque entonces sería falso todo lo que dijeron en campaña. Bueno, una de las ministras nombradas por Boric es Maya Fernández Allende, quien no solo es nieta del nieta del expresidente chileno socialista Salvador Allende, sino además es hija de un ex agente cubano, como fue Luis Fernández Oña. Ella fue designada ministra de Defensa, aún no asume por supuesto, pero quisiera preguntarte qué te parece esa designación. No quisiera adelantarme, ¿no? Pero bueno, el pedigrí es complicado. Sabemos, los cubanos sabemos que Cuba tiene tentáculos en todas partes. Sabemos que algo en lo que Fidel Castro era experto cuando estaba vivo
era en determinar qué posibles candidatos podían responder a los intereses de Cuba en determinadas zonas del mundo, sobre todo en América Latina. Sabemos el lobby que hacían las embajadas cubanas en estos países, cómo muchos posibles futuros candidatos eran invitados a Cuba o tenían encuentros con la seguridad cubana, y cómo al final respondían a los intereses del castrismo, ¿no? Sabemos que en realidad la injerencia tremenda que ha tenido Cuba a lo largo de estos años, sobre todo en América Latina, no solo injerencia política, no solo el trabajo secreto que hacían con futuros candidatos o con potenciales candidatos, sino además con el tema de las guerrillas, con entrenamiento militar, con desestabilizar gobiernos democráticos. Es decir, que estar vinculado con un régimen dictatorial y con un régimen injerencista como el cubano, en el caso de Chile es mucho más notorio. Todo el mundo recuerda, o bueno, muchos recordarán aquella experiencia cuando Fidel visitó, cuando Allende era presidente y Fidel visitó Chile, que fue por una semana y se quedó casi un mes. Y el propio Allende no sabía cómo decirle, señor, váyase ya. Es decir, ya cumplió su visita, ya está de más en territorio chileno, pero bueno, en fin, es peligroso. Cualquier acercamiento con una dictadura que está especializada en destruir la democracia, es sumamente peligroso. Por último, Junior, preguntarte por el proceso constituyente que se está llevando a cabo en Chile. A ver, justamente estamos en proceso todavía de propuestas previas, todavía no hay una propuesta de constitución clara, eso se llevará acá, se debe presentar en julio próximo, pero hay algunas líneas que preocupan a la ciudadanía, de hecho, incluso a quienes están a favor de este proceso constituyente. Me refiero a propuestas respecto a la nacionalización de recursos naturales, indultos, amnistías a ciertos delincuentes, el rechazo a ciertas nociones de libertad económica o de emprendimiento. ¿Cómo ves tú, cómo ves tú el proceso constituyente chileno? Es complicado. He seguido algunas discusiones al respecto. Yo sí creo que debe haber todo el debate posible, el debate con libertad posible para que no quede nada oculto a los ojos de los chilenos, para que los chilenos tengan la certeza de todo lo bueno o lo malo que podría ocurrir con este proceso y que al final tomen una decisión basada en el conocimiento profundo, ¿no? de este proceso. Hay algunos que hablan de la importancia de un pacto social, de la importancia de construir nuevos pactos sociales de formas nuevas, no recurrir a viejos métodos que ya se ha demostrado que no son del todo democráticos, porque al final la democracia es una meta. No creo que la democracia se haya conseguido perfecta, ¿no? En ningún lugar del mundo. Es un proceso al que hay que seguir acercándose, que hay que seguir tratando de construir. Yo creo totalmente en el pluralismo y creo totalmente en la libertad. Cerrar espacios de libertad, privar a la gente de opciones de libertad a la larga, es algo que daña a los pueblos, es algo que daña al individuo y es algo que daña a la sociedad en su conjunto, porque a veces creemos que el individuo le pertenece al capitalismo y que la sociedad es como, y no, para nada, la sociedad está compuesta por individuos, por lo tanto hay que respetar la libertad individual y también hay que respetar los derechos sociales del conjunto. Es complicado todo este rollo que todavía seguimos teniendo entre la derecha y la izquierda, cuando son términos de los que deberíamos ya un poco pasar, porque son términos que están demasiado contaminados. A veces es muy difícil definir cuando alguien es puramente de izquierda o de derecha. Después de la Revolución Francesa, por ejemplo, la derecha decidió apropiarse de uno de las tres palabras que constituían el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. La derecha decidió apropiarse de la palabra libertad, la izquierda dijo, ok, la igualdad es mi frase, y de pronto nadie tomó demasiado en cuenta la palabra fraternidad. Y yo creo que esa palabra, fraternidad, es algo que nos está faltando y que en un mundo tan convulso como el que ahora vivimos, con una polarización tan extrema, después de haber vivido la humanidad un proceso tan complejo como la pandemia, que también polarizó mucho más las opiniones, yo creo que hay que volver a esa palabra, a la palabra fraternidad. Y no se trata de unos contra otros. Al final, este es el planeta de todos, aquí tenemos que vivir y tu ideología la respeto, pero tienes que respetar también la mía. Hay que llegar a consensos. No se trata de quién gana o quién pierde en un debate, se trata de cómo construimos individualmente y para el colectivo el mejor país posible. De eso se trata. Entonces, les deseo a los chilenos que lleguen a la mejor decisión posible, pensando en el bien individual y colectivo,
pero sobre todo que lo hagan desde el conocimiento profundo, que duden, que se fijen en las experiencias de la región, que sepan que no siempre las frases bonitas, aparentemente del bien nacional, aparentemente patrióticas, le hacen bien a los chilenos. Es decir, que se fijen en las experiencias de la región y que no tomen decisiones solamente por campañas o frases de propaganda, que traten de profundizar en cada una de esas decisiones. Junior García, ha sido un gusto estar esta mañana contigo. Muchas gracias por haber estado en El Líbero. Te deseamos mucha suerte, que estés muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer enorme para mí. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.